Subimos más el micrófono, está bien ahí. Ya. ¿Cómo están esas clases, José Miguel? Ya. Cuéntenme de dónde son, algún saludo o alguna pregunta. Ayer salió publicado el primer facsímil o modelo DEMRE, así que sería bueno aprovechar estos minutos de conversar. Hola Consuelo, Isabela, Trinidad, Negris, muy bien. ¿Alguna consulta, algo que me quieran decir antes de partir de la clase? ¿Algún saludo? ¿Alguna recomendación? Esa es la idea de que las clases sean en vivo, para tener este contacto directo y ustedes me digan qué, qué necesitan, qué le parecen las clases. Son, bueno, no vamos a discutir si son fome o no, porque aquí no se trata de que sean entretenidas. Con una hora y media a la semana no voy a poner a contar chistes. Ya, importante es que a ustedes les sirva y vayan aprendiendo. ¿Qué opino del modelo? Bueno, si ustedes eh, analizan las preguntas que había mostrado el DEMRE las semanas anteriores, las preguntas de habilidades, y lo comparan con el modelo, ustedes se dan cuenta que no está clara la línea. Y yo lo que les puedo decir es que ustedes no se fíen de los modelos, no se fíen. Eso no significa que la prueba vaya a ser así, ni tampoco que vaya a ser lo contrario. Pero en general, nunca una prueba oficial ha sido tan parecida al modelo. Siempre van cambiando las cosas. Entonces publican el modelo y todos los preuniversitarios, todos los profesores, qué sé yo, se van por ahí enseñando a los alumnos ese tipo de ejercicio. Y después viene la prueba oficial y salían otro tipo de preguntas. Entonces los alumnos quedan muy desconcertados, todo el mundo queda desconcertado. Tienen que aprender un espectro de preguntas. O sea, si aparecen 3 o 4 preguntas de funciones, no crean que esas preguntas que les van a hacer a ustedes el fin de año van a ser de ese tipo especial de preguntas de funciones. Puede ser de cualquier otra cosa. Entonces los alumnos se pierden. Eh, sí, Joaquín, yo también tuve acceso a la, a la PSU del año pasado, la que se filtró y todo, y, y la verdad es que pusieron varias preguntas de la prueba oficial del año pasado. Eso es cierto. Mi querida alumna Francisca Valenzuela, qué bueno que esté acá. Negris, el modelo estaba mucho más fácil que las pruebas de años anteriores, ¿ya? Sobre todo las preguntas que están poniendo habilidades, que son mucho más sencillas. Mira, yo la verdad es que con estas clases yo lo que quiero es que ustedes aprendan una variedad de ejercicios distintos sobre un tema en particular. Por ejemplo, vamos a ver ahora ejercicios de funciones, la segunda parte, y les voy a mostrar distintos tipos de preguntas de funciones. Si todos estos tipos de preguntas de funciones en el modelo a ustedes les salieron solo dos, ustedes no aprendan esas dos, aprendan 10 tipos distintos. Eso es lo que tienen que hacer. No se fíen que la prueba va a ser exactamente igual al modelo. Es decir, si solamente te están pidiendo ejercicios de modelar, o sea, de encontrar, por ejemplo, una función que modele algo que está escrito en un enunciado, y el modelo viene así, todos empiezan a hacer ejercicios de encontrar la función. Si, por ejemplo, te cobran 15.000 gastos fijos más 30 pesos por kilómetro recorrido, por ejemplo, por decir cualquier de cera. Entonces, todos empiezan a encontrar la función. Ya, hagamos 50 ejercicios de este estilo. Ya, ¿y qué pasa con la parte gráfico? ¿Y qué pasa si la prueba de final de año viene solamente gráfico? ¿O cuál es la función que corresponde a este gráfico? Y no venía una pregunta de modelo, o qué sé yo. Entonces, no se fíen solamente
ejercitar un tipo de pregunta. En la pluralidad, en su preparación tiene que haber una pluralidad de ejercicios que hagan. ¿De acuerdo? Háganme caso. Esto ha pasado, pero un montón de tiempo, un montón de años, que pasa exactamente lo mismo. ¿Ya? Flor, eh, Flor Márquez, perdona. eh, Me dice que hizo un ensayo el Pedro Valdivia y le pareció imposible. La verdad es que los preuniversitarios no tienen ajustados todavía a lo que es esta prueba, porque tienen que bajar los ensayos que tienen a este nivel que es mucho más bajo de la prueba que está presentando el DERMI. Pero como les digo, no se confíen. Siempre prepárense para todos lados. O sea, si la prueba es de cabezazo, ustedes no se preparen solamente para saber cabecear. Tienen que saber pararla de pecho, qué sé yo, pararla con el muslo, pisar la pelota, hacer un flipteo. Todas las formas tienen que aprenderlo, no solamente de uno o dos. Y con eso van a llegar bien preparados. Sí, a veces sí, generalmente la PSU es más fácil que los ensayos. Si uno lo que lo friega en los ensayos, perdón, en la PSU real es que se pone nervioso. Eso es lo que pasa. Y eso hace que bajes el puntaje. Bueno, ¿algo más? Constanza me dice que estas clases le sirven mucho. Qué bueno, qué bueno. A veces pienso que estas clases como que se han desperdiciado un poco. Ya. Vamos a empezar con la clase de hoy. Por favor, siempre repito lo mismo. Si tienen dudas, me van deteniendo. ¿Ya? Voy a partir como siempre con ejercicios muy sencillos y después voy a ir subiendo ya el grado de dificultad. Dice acá que el nivel del agua en un estanque cilíndrico recto era originalmente H metro. O sea, yo tengo algo como un cilindro y el nivel era H metro. O sea, tengo un nivel de agua que es H y baja Q metros cada semana. O sea, cada semana va bajando esto Q metros. Entonces, ¿cuál de las siguientes funciones relaciona el nivel del agua con el número de semanas transcurridas? Entonces, bueno, yo sé que este ejercicio es sencillo, pero estamos partiendo a poco. Al principio tenía H, es en el tiempo unas 0 semanas, digamos, y a la semana bajaba a Q. O sea, esto había una semana después. Entonces, a la otra semana va a volver a bajar Q. Entonces, H menos 2Q. Y así sucesivamente. Entonces, yo tengo que encontrar en la función que describe la altura del agua. Y eso sería H, si ustedes se fijan, menos Q por la cantidad de semana, que es X. Así que es H menos QX. Así que la respuesta es la B. Entonces, este tipo de ejercicio es lo que corresponde a un modelamiento, en el cual yo tengo que encontrar una función o una expresión algebraica que esté determinando lo que me están preguntando, que en este caso es la altura del agua a la semana X. ¿Ya? Como les dije, vamos a partir sencillito, así que no deben pensar que la clase es de esto. Hola Maquio, gusto. Vamos con el ejercicio 2. Dice que una compañía telefónica tiene un costo de B pesos, un costo fijo, y un costo por minuto de C pesos. La función que modela lo que paga una persona que habla T minutos está dada por... Bueno, esto lo hemos visto varias veces, pero voy a insistir en esto porque lo preguntan todos los años, que es una función de este estilo,
que es una función que se llama afín. Hoy día vamos a explicar bastante esto. Una función afín es cuando tú tienes una cosa así como m por x más n. N es una constante, como un número, a eso me refiero, y aquí hay otra constante por x. O sea, es una función de la forma, por ejemplo, 3x más 2. Esto es una función afín, que es típico cuando uno le dicen que hay un costo fijo, por ejemplo, 500 pesos, y a ti te cobran, por ejemplo, no sé, si son una compañía de electricidad, te cobran 12 pesos por cada kilowatt. Entonces, esto es una función de este estilo. Y eso es una función afín. Un costo fijo más, en este caso, por ejemplo, 12 pesos por cada kilowatt. Entonces, acá el costo fijo es B y le agrego un costo por minuto de C pesos. Entonces, el costo fijo más C pesos por la cantidad de minutos que hablo. Y esto modelaría entonces lo que te cobrarían por hablar T minutos. ¿Ya? Así que la respuesta es B más CT. ¿Ya? Espero que hasta aquí no haya consultas porque esto lo hemos visto varias veces. Ya. Si alguien tiene una duda puede volver atrás, no hay problema. Una bomba comienza a llenar con agua un estanque cilíndrico de base horizontal y plana, a caudal constante. Inicialmente el estanque contenía 2 metros cúbicos de agua. A ver, tenemos un estanque que tiene aquí en el interior 2 metros cúbicos. Y después le van echando agua con un caudal constante y me preguntan cuál de los siguientes gráficos representa mejor la altura que alcanza el nivel del agua después de T segundos que se comenzó a llenar. Entonces, aquí me están preguntando por un gráfico que represente la altura que hay en este estanque. Entonces, hay que entender que esta cosa al tiempo cero, habían ya 2 metros cúbicos. O sea, tiene que ser un gráfico que para t igual 0 marque 2. De ahí para arriba. Y lo que pasa que al transcurrir el tiempo en segundos, va a ir subiendo la altura. O sea, por ejemplo, si pasa un segundo, va a subir una cierta altura. Si pasa otro segundo, va a subir la misma altura. Es decir, la altura, si ustedes se fijan, va a subir proporcionalmente al tiempo que pasa. O sea, si pasa el tiempo de un segundo, va a subir h. Si son 2 segundos, va a subir 2h. Entonces, eso que suba cada vez la misma cantidad, la altura va a ir subiendo la misma cantidad cada vez que transcurra un tiempo, un segundo, eso va a indicar que es una recta. O sea, tiene que ser un gráfico que es una recta, porque la variación de la h se mantiene constante cuando varía el tiempo. Es decir, si pasa un segundo, varía ahí en h. Si pasa otro segundo, va a variar al doble, porque cada vez va subiendo h. Y eso que varíe en forma constante, siempre va a subir h, por ejemplo, acá, hace que sea una recta, porque la variación se mantiene constante. ¿Ya? Eso lo vamos a explicar mejor cuando veamos otro ejercicio más abajo, que es con respecto a una variación entre dos funciones. Pero lo que les puedo adelantar que cuando la variación se mantiene constante, o sea, por ejemplo, esto es a esto, es constante, esto es a esto, es constante. Y cuando pasa eso, es una recta. Así que el gráfico tiene que ser una recta que no pase por el origen, porque cuando partió todo, habían 2 metros cúbicos. Así que es una recta que parte aquí en el 2. Ujú.
Esta no, porque está partiendo del cero, estaría indicando que para el tiempo cero había una altura cero, ¿ya? Y tiene que ser una recta, así que descarto esto. Y esta nada que ver, porque estaría indicando que para el tiempo cero habría una altura negativa, lo cual nada que ver, ¿ya? Ya, aquí vamos a empezar a explicar otras cosas distintas. Sean estas funciones f, y aquí hay una g que está metida entre medio, y una función h. Entonces, para mayor claridad las voy a escribir acá. La función f es 3 cuartos de x. Voy a despejar g acá, quedaría x más 2 igual 2gx dividido por 2. Entonces me va a quedar g de x. Si tú separas esto en 2, te queda x medios más 2 partido por 2, 1. Esa es la función g si tú la despejas de aquí. Ya, vamos con la otra. La función h la voy a despejar. 5x, o decir 6h es igual a menos 5x más 30 dividido por 6. Ya, entonces me sale h menos 5 sextos de x más 30 partido por 6, que es 5. Ya, ahí despejé la g y la h. ¿Ya? Eso es para verlo mucho más clarito. Mira, quiero explicar estos términos de inversamente proporcional y directamente proporcional. Ya. Inversamente proporcional se refiere a lo siguiente. Y una variable y es inversamente proporcional a x cuando y por x te da constante. Eso pasa cuando es inversamente proporcional. Eso implica en buenas cuentas que si, por ejemplo, la y aumenta al doble, por ejemplo, 2y, el x tiene que disminuir a la mitad para que se siga conservando el x por y. Eso es inversamente proporcional. Si una variable, por ejemplo, aumenta al doble, la otra tiene que disminuir a la mitad para que se siga conservando el x por y. Es como la rapidez y el tiempo. A mayor rapidez, menor tiempo. Si la rapidez aumenta al doble, el tiempo disminuye a la mitad. Eso es inversamente proporcional. Ya, en términos de funciones, ¿cuándo es inversamente proporcional? Cuando el y, o sea, el f de x, multiplicado por el x, es constante. Por ejemplo, 2. Aquí, en este caso, el x y el f de x serían inversamente proporcionales, en este caso. Cuando son directamente proporcionales, y es directamente proporcional a x, en ese caso se va a cumplir que la división, o sea, y partido por x, es constante. Eso es directamente proporcional. Es decir, si por ejemplo el y aumenta al doble, el x va a tener que aumentar al doble para que la división se mantenga constante. Entonces, directamente proporcionales es cuando si una variable aumenta al doble, la otra también tiene que aumentar al doble. Es decir, si una aumenta proporcionalmente, la otra también. Entonces, en buenas cuentas, ¿cuándo es inversamente proporcional? Cuando x por y es constante. Por ejemplo, x por y igual 3, eso es inversamente proporcional. Pero si la división es constante, por ejemplo, y partido por x igual 2, esto es directamente proporcional. Ahora, si yo la paso multiplicando el x, te queda, por ejemplo, y igual 2x. Y el gráfico de y igual 2x es una recta así. Eso es una recta y igual 2x. Y ese sería el gráfico entonces de una
relación entre dos variables que son directamente proporcionales. Cuando son directamente proporcionales, el gráfico es una recta que pasa por el origen. Entonces, asocien ustedes siempre este tipo de gráfico, que es el gráfico de una función lineal, con proporcionalidad directa. Entonces, cuando es proporcionalidad directa, el gráfico es una recta que pasa por el origen y ese es el gráfico de una función lineal. O sea, esto es una función lineal. Entonces, ¿cuál sería acá lineal? La f. Y eso sería proporcionalidad directa. Esta es directa. Esta no, porque esto corresponde a una función afín. ¿Por qué sé que es una función afín? Porque aquí hay un número. Este 1 hace que la gráfica no pase por el origen. Esta es una gráfica de una recta que tiene que corta el eje Y en el 1. O sea, es así. Es una recta así. Entonces, esta recta no es lineal. Esto no es directo, porque tiene ese 1 ahí. O sea, si es algo por X más un número, este número hace que ya no pase por el origen, entonces ya es afín y no lineal. Lo mismo pasa con la otra, con esta. Es una recta que no pasa por el origen por culpa de este 5. Entonces, de este estilo también. Solamente que este tiene una pendiente que es menos 5 sextos, que eso lo vamos a ver después. Ya. Entonces, no debía haber borrado todo, perdón. Dicho esto, entonces vamos a poder, si ya tenemos claros los conceptos, lo vamos a poder sacar más rápido el ejercicio. Entonces, h es inversamente proporcional a x. Eso pasaría si x por h me da un número, una constante. Pero si ustedes se fijan acá, x por h no es constante. ¿Ya? Aquí no tengo x por h igual a un número, así que están aquí. G es directamente proporcional a x. Eso pasa cuando g es una función lineal. Pero g no es lineal por culpa de este 1. Así que esta es falsa. Aquí hay proporcionalidad directa, dijimos, en la f, no en la g. C. Las rectas que representan a las gráficas de f y de g tienen la misma pendiente. Bueno, cuando yo tengo una función, ya sea lineal o afín, cualquiera de estas, esto que acompaña a la x es la pendiente. Esto es la pendiente. El coeficiente de x. Entonces acá, en la f, la pendiente es 3/4. Y en la g, la pendiente es 1/2. Y 3/4 no es lo mismo que 1/2. Por lo tanto, no tienen la misma pendiente. Este es falso. Ya. Vamos a ver las otras. G de 2x. A ver, la función g era x medios más 1. G de 2x sería reemplazar la x por 2x. Sustituyamos la x por 2x. Eso te da x más 1. Pero si yo hago esta otra parte, 2g de x, 2 por g de x, sería 2 por el valor de g, que es este. Multipliquemos 2 por x medio, eso es x, y 2 por 1, 2. Y ustedes se van a dar cuenta que no es lo mismo. O sea, g de 2x no es lo mismo que 2 por g de x. Me dan valores distintos. Este es falso. Ya, calculemos ahora g de 0. G de 0 es reemplazar acá el x por 0. 0 partido por 2 es 0, más 1 es 1. G de 0 es 1. Calculemos ahora el lado derecho, un quinto h0. Un quinto h0
A ver, calculemos H0. Aquí está la H. Ya. H0 es reemplazar acá la X por 0. Reemplaza este X por 0. Bueno, algo por 0 es 0. Esto me da 5. Entonces me queda un quinto por 5. Y un quinto por 5 es 1. O sea, un quinto de H0 es 1 y G de 0 es 1. O sea, la correcta es la E. No, Negris, la función afín no es inversamente proporcional. Mira, las funciones inversamente proporcionales, por ejemplo, es cuando tú tienes X por Y igual 5. Eso es inversamente proporcional, porque el producto es constante. Y el gráfico de eso viene a ser una cosa que se llama una hipérbola, que es una cosa así. ¿Mm? Que se va acercando al eje X y al eje Y. Ese es el gráfico de la cuando es inversamente proporcional. Es una hipérbola. ¿Alguna duda? Ya, me preguntan, no entendió la A. H es inversamente proporcional a X, dije cuando la multiplicación entre el X y el H de X es constante. Por ejemplo, un número, 3, 5, 10. Eso pasa cuando es inversamente proporcional. Y si tú te vas acá a la H, que es menos 5 sextos de X más 5, acá no se está cumpliendo que X por HX me da un número. Acá tú no vas a poder obtener que el producto entre X y HX es una constante. No se puede. Por ejemplo, no sé, si tú multiplicas acá por X, por decir alguna cosa, X por HX, si multiplicamos por X, te da menos 5 sextos X cuadrado más 5X. No te da una constante acá. Esto no es un número, es variable. Entonces acá no es inversamente proporcional. Bueno, antes de borrar, ¿alguna otra consulta? Bueno, quiero recalcar de las cosas que dije que cuando ustedes tienen una recta que pasa por el origen, ahí hay proporcionalidad directa. Y eso corresponde a una función lineal. Por ejemplo, y igual 3 cuartos de x. Un ejemplo. Fíjense lo siguiente. Si x vale 1 en esta función, el y te sale 3 cuartos. Si el x fuera 2, sería 3 cuartos por 2. Eso es 6 cuartos. Entonces se fijan que va aumentando proporcionalmente. Acá el x aumentó al doble y el i, 3 cuartos por 2, me da 6 cuartos. El i también aumentó al doble. Y así sucesivamente. Si colocas 3, te va a quedar el triple, etcétera. Así que esto corresponde a una proporcionalidad directa. Si tú tienes un gráfico de una recta que no pasa por el origen, eso no es directa. Como el típico caso que les dije que había un cargo fijo, que sé yo, 500 pesos y te cobraban 30 pesos por minuto. Eso corresponde a este tipo de gráfico que es una función afín. Y aquí no hay proporcionalidad directa. Aquí, en este caso, sí hay cuando es una función lineal. Eso es lo que quería recalcar. Acá, en estos tipos de ejercicios, en el 5 y en el 6, donde intervienen ejercicios de funciones potencia que se llama, por ejemplo, x al cuadrado, x al cubo,
2x a la cuarta, 5x al cubo o menos 5x al cubo, todas esas se llaman funciones potencia. Que no las confundan cuando es al revés. Cuando es 2 elevado a x, 3 elevado a x, un medio elevado a x, esas son exponenciales. ¿Ya? Estas son exponenciales, estas son potencias. ¿Ya? Las exponenciales para ustedes no les entran. Pero sí pueden perfectamente preguntarle algún modelamiento con función exponencial, como el típico caso de las bacterias que ya vimos en clases anteriores. Un modelamiento sí. ¿Ya? Pero nosotros vamos a ver en este ejercicio las funciones de este estilo. ¿Ya? Ahora, en este ejercicio en particular me están preguntando que compare la función x cuadrado con x al cubo y x a la cuarta. Me preguntan cuándo una es menor que la otra, o cuando son menores iguales, o cuando una es menor. ¿Me entienden? Hay que compararla. Entonces, en este tipo de ejercicio, eh, yo les aconsejo que aprendan primero cómo son los gráficos. ¿Cómo son los gráficos de x cuadrado, x al cubo y x a la cuarta? Ya, eso voy a explicarles un ratito ahora. A ver, por acá lo tengo. Por favor, observen lo siguiente. Aquí, por ejemplo, tengo el gráfico de x a la cuarta, que se parece un poco a la parábola de x cuadrado. X a la cuarta es así. Sus imágenes, o sea, las y son mayores o iguales que cero. Siempre las y son mayores o iguales que cero. Aquí estoy comparando, por ejemplo, el gráfico de x cuadrado y el de x a la cuarta. La parábola, que es la de cuando se eleva a 2, es la azul. Y fíjense que para valores mayores que 1, es más grande x a la cuarta que x cuadrado. Claro, porque, por ejemplo, si yo tomo el 2 elevado a 4 es 16 y 2 al cuadrado me da 4. O sea, la imagen de elevar a 4 va a ser mayor que elevar al cuadrado. Para el 1 son iguales. 1 a la cuarta es lo mismo que 1 al cuadrado. Pero si yo tomo valores entre 0 y 1, por ejemplo, un medio al cuadrado y un medio a la cuarta, un medio a la cuarta es un 16. Un medio al cuadrado me da un cuarto. Por lo tanto, elevar a la 4 me va a dar mucho más chico que elevar al cuadrado. O sea, por eso el gráfico de x a la cuarta va por debajo, porque las imágenes son más chicas. O sea, esto corresponde a un 16 y esto de acá a un medio al cuadrado, un cuarto. Un 16 más bajo que un cuarto, es más chico. Por eso la gráfica de x a la cuarta pasa por debajo. Y acá pasa lo mismo. Si tú te das un valor entre 0 y menos 1, por ejemplo, menos un medio o menos un tercio, va a pasar lo mismo. O sea, elevar a 4 va a ser más chico que elevar al cuadrado. Bueno, y después de menos 1 para allá, elevar a 4 va a ser más grande que elevar al cuadrado. Claro, por ejemplo, menos 2 a la cuarta y menos 2 al cuadrado, esto es 16 y esto es 4, evidentemente es mayor 16 que 4, por lo tanto la gráfica de elevar a 4 en este caso va más arriba que la otra, porque las imágenes son mayores, ¿ya? Bueno, en el menos 1 son iguales las imágenes, en el 1 son iguales y en el 0 son iguales, ¿ya? Eso hay que considerar bien cómo son los gráficos de las funciones potencia. Ahora, si son de exponente impar, fíjense acá, x a la 3 y x a la 5. Si yo me doy un valor entre 0 y 1, por ejemplo el 0,5, va a pasar lo mismo. 0,5 o un medio a la quinta va a ser más chico que un medio al cubo. Por eso el gráfico de elevar a 5 de esta función potencia va a ir por debajo entre 0 y 1.
porque es más chico elevar a 5 que elevar al cubo. O sea, la potencia es menor. Ahora, si yo me doy un valor mayor que 1, por ejemplo el 2, evidentemente 2 elevado a 5 es mayor que 2 elevado a 3. Por lo tanto, la gráfica de x elevado a 5, que es la verde, va a ir más alta que el azul. O sea, de aquí para acá es lo que uno esperaría, lo normal. Cuando toma uno un valor mayor que 1, entre mayor el exponente, más grande el resultado, más grande la potencia. ¿Ya? O sea, 3 elevado a 5 va a ser mayor que 3 al cubo. ¿Mm? O sea, de 1 para adelante es lo natural. A mayor exponente, mayor el resultado, mayor la potencia. Aquí entre 0 y 1 se invierte y entre 0 y menos 1 se vuelve a invertir. Se fijan que acá la verde, que es el x elevado a 5, va a ser mayor que el x al cubo. La verde va a ser mayor que el azul. O sea, x elevado a 5 va a ser mayor que el x al cubo cuando me doy un valor entre 0 y menos 1. Y para valores menores que menos 1, se vuelve a invertir de nuevo y es más alta, o sea, está por arriba el azul, que es x al cubo. Entonces, apréndanse bien estos gráficos, cómo son, relacionen las x elevado a impar con estas culebras, ¿ya? Y las otras que tienen forma de parábola, la x al cuadrado, x a la cuarta, qué sé yo, estas tienen forma de parábola. Pero entre mayor el exponente, es más achatada abajo. Fíjense, x a la cuarta se pega más al eje x, es más potona, ¿ya? Y si hubiese puesto acá x elevado a 6, es más potona todavía. ¿Mm? Bueno, yo creo que con esto ya les van a quedar más claros este otro tipo de ejercicio. Entonces, si estamos hablando de x cuadrado, x al cubo y x a la cuarta, como les dije, para todo número mayor que 1, a mayor exponente, mayor es la función. Entonces, la f, que es x cuadrado, va a ser menor que g, que es x cubo, y va a ser menor que h, que es x a la cuarta, porque estamos hablando de un número que es mayor que 1. Entonces, esta yo puedo determinar al tiro que esa es la correcta, porque para todo número mayor que 1, ya vimos que entre mayor el exponente, mayor es la función. Así que esa es la correcta. Bueno, sería interesante que ustedes vieran después estos de acá que son falsos, con los gráficos. Analizando los gráficos se van a dar cuenta que son falsos. Por ejemplo, la A dice que f es menor que g y es menor que h. O sea, ustedes se dan cuenta que entre 0 y entre menos 1, perdón, entre 0 y 1 se invertían el orden. O sea, entre 0 y 1, si x está entre 0 y 1, entonces x a la cuarta, así el h, va a ser menor que el g y el g menor que el f. O sea, están al revés. Se ordenan al revés entre 0 y 1. ¿Ya? Así que esta ya los puedo ir descartando. Y aquí dice que f es menor que g, menor que h para todo número real. No, pues depende en el sector en que yo me esté moviendo. ¿Ya? O sea, como les digo, si ustedes aprenden bien los gráficos, ustedes pueden descartar rápidamente que aquí están diciendo algunas puras estupideces. O sea, no se puede especificar el orden en cualquier número real. ¿Ya? Porque hay sectores en que una es mayor que otra y en otra al revés. ¿Ya? Por eso apréndanse los gráficos. Por ejemplo, en la 6 estamos analizando y comparando x a la cuarta y x cuadrado. Me preguntan cuándo
f es menor que g. Cuando el f, o sea, x a la cuarta, es menor o igual que x cuadrado. Ya vimos que entre menos 1 y 1, x a la cuarta es menor que x cuadrado. Miren, aquí está. Cuando x a la cuarta es menor que x cuadrado. Entre menos 1 y 1. En este sector, el verde, que es x a la cuarta, pasa por debajo de x cuadrado. Entonces, en este sector, entre menos 1 y 1, x a la cuarta es menor que x cuadrado. Así que, si me preguntan esto, cuando pasa esto, supongamos que fuera menor estricto, entonces el x estaría entre menos 1 y 1. Si fuera menor o igual, entonces tomaría estos valores. Y lo puedo resolver rápidamente si me sé los gráficos y entiendo bien lo que está pasando acá. ¿Me entienden? Bueno, volvamos al ejercicio. Cuando es menor o igual, entonces la respuesta es la E, entre menos 1 y 1. Y uno no se demora nada en contestar estos ejercicios si tiene bien claro en la mente cómo son los gráficos. ¿Ya? Sí, hay que sabérselo. Y, claro, alguien me puede decir, pero es que esto yo lo puedo hacer claro con una inecuación. ¿Cuándo x cuadrado es menor o igual que x cuadrado? Claro, lo podía hacer con una inecuación como yo lo hice en la clase anterior, pero también darse cuenta y saber y entender que hay un sector en que elevar a 4 es menor o igual que elevar al cuadrado. Y ese sector es entre menos 1 y 1. ¿Ya? Porque te puede servir también para otro tipo de ejercicio. O sea, entender que en este sector, entre mayor es el exponente, más chico el resultado, más chica es la potencia en este sector. Así que por eso es bueno saberse estos gráficos. Además que te pueden pedir el dominio o el recorrido de estas funciones y para eso uno tiene que cachar bien cómo es el gráfico. ¿Ya? Recuerden que el recorrido son los valores que toma la Y, ya, las imágenes. Entonces, por ejemplo, estas dos funciones que están acá, el recorrido, o sea, los valores que toma la Y, son del 0 al infinito. Los valores que toma la Y, si yo tomo cualquier punto acá, esta es la Y, esta es la Y, las Y solamente toman valores mayores o iguales que 0. O sea, el recorrido va de 0 a infinito. Para todas estas funciones cuando el exponente es par. ¿De acuerdo? Así que, imagínate que te preguntaran un ejercicio así, ¿cuál es el recorrido? Si tú te sabes el gráfico, lo puedes sacar al tiro. No tenés que estar calculando nada. Ya, esto es la misma cosa. Sería interesante que ustedes después vieran las alternativas que siguen acá. Yo voy a analizar algunas nomás, por una cosa de tiempo. Eh, Miren, acá tengo una función del tipo m por x elevado a n, donde m es un número real distinto de 0 y n es un entero positivo. Y n es un entero que va de 0 al 3. O sea, n puede ser 1 o 2 o 3. Ya, y el m no tengo idea. Ya, voy a suponer que m vale 1, solamente para explicar. Supongamos que m vale 1. Y si el n vale 1, sería x. La otra sería cuando n vale 2, que sería la función x cuadrado. Y cuando n vale 3, sería x al cubo. O sea, tengo tres funciones. X elevado a 1, x al cuadrado y x al cubo. Entonces, como les digo y recalco, si yo supiera bien cómo son los gráficos de estas funciones, yo podría resolver este ejercicio mucho más rápido. ¿Mm? Por ejemplo, la D. Si para n igual 1 se tiene que f se anota por g, o sea, si n vale 1, yo me di el valor m igual a 1, da lo mismo. La función se denota por g. O sea, esta es la función g.
X. Para n igual 2 se denota por h, o sea, está la función h. Y después dice, y que para n igual 3 se denota por t. Entonces dice que hay al menos un punto donde se intersectan las gráficas de f, g, perdón, de g, h y d. O sea que por lo menos hay un punto donde se intersectan estas tres gráficas. Entonces, si volvemos atrás, y igual a x, esto es una función que les dije que era lineal. Y igual a x, igual a x es la recta que pasa justo por el origen y es la bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Esta es la recta igual a x. La otra es la x cuadrado, que es una parábola, y la otra es la x al cubo. Entonces, si hacemos un gráfico con esas tres, vuelvo a lo que hemos hablado, fíjense acá, tengo la y igual a x, que es la azul, y igual a x cuadrado, que es la parábola, y la y igual x al cubo, que es la negra. Se fijan que están cortándose en el 1, porque para las tres funciones, si x vale 1, la imagen es 1. Para y igual a x, si x vale 1, entonces y vale 1. Si x vale 1, para la x cuadrado también vale 1. O sea, todas estas gráficas se van a cortar acá en el 1 y se van a cortar acá en el 0. Así que, de todas maneras, estas gráficas van a tener más de un punto en común. ¿Ya? Ahora, si tú hubieses puesto, acuérdense que la función era mx elevado a n, la función que me daban, y yo le puse m igual 1. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si hubiesen tenido un menos acá? Por ejemplo, si hubiesen sido menos x cuadrado y menos x cubo. Lo que pasa con eso es que las gráficas se reflejan con respecto al eje x. O sea, es como si hubiese un espejo acá. Es decir, si tengo x cuadrado así, menos x cuadrado sería hacia abajo. O sea, es como aplicar una reflexión con respecto al eje x. Es como si el eje x fuera un espejo. Pero si yo aplico un espejo, lo que estoy viendo acá arriba, lo estaría viendo acá abajo. Y ese punto de ahí lo estaría viendo acá. De todas maneras, se van a cortar en el 0 y en este punto 1 menos 1. O sea, sí o sí, aunque no esté ese menos o fuera un número m positivo, igual se van a cortar en un solo punto. O sea, en más de un punto, en ese y en el origen. ¿Ya? Por eso les digo, insisto, es bueno saberse los gráficos. Entonces, la D es correcta. ¿Ok? Porque dice que hay al menos un punto donde se intersectan las gráficas. Sí, pues el 0, 0 y el 1, 1 con los valores que me di. Así que esa es la correcta. ¿Mm? Miren, por ejemplo, la E. Dice para m negativo y para un número par, el recorrido es el conjunto de los reales positivos. Ya, tomemos un m negativo, por ejemplo, el menos 1, y un exponente par, por ejemplo, 2. Entonces, esta función, si m vale menos 1 y el x vale 2, me queda menos x cuadrado. Y la función menos x cuadrado es una parábola que va hacia abajo. Y el recorrido, o sea, los valores que toma la y, serían los negativos incluyendo al 0. Es decir, el recorrido sería de menos infinito al 0. Menos infinito no se toma, al 0 tomándolo. Ese sería el recorrido en este caso. Los valores que toma la y. De menos infinito al 0. Y ahí dice que el recorrido es el conjunto de los reales positivos. Eso es falso. Son los reales negativos más el 0. La alternativa B, a Pipe. Si f de A es igual a f de B, entonces A igual B. No, eso no es cierto, porque si tú tomas una función con exponente par, por ejemplo así, ¿ya? Puede ser perfectamente que este A
por ejemplo, supongamos que estoy elevando al cuadrado. El menos 2 y el 2 tienen la misma imagen. O sea, f de menos 2 es igual a la imagen del 2. Pero eso no implica que A igual B. O sea, menos 2 no es igual 2. Eso es lo que está diciendo esto. Si la imagen de A es la imagen del B, entonces las preimágenes son iguales. No, eso es falso. Si menos 2, o sea, menos 2 no es igual 2, esto es falso. ¿Ya? Y eso pasa para todas las exponentes, las funciones potencia de exponente par. O sea, si f de A igual a f de B, no va a implicar que A igual B. ¿Ya? Fíjate la C, dice que la función no puede ser decreciente. A ver, le explico un poco eso. Ahora tengo una función, eh, a ver, no tengo, creo que no dibujé ninguna para explicarle, pero ya tomemos esta. Por ejemplo, estas de acá son crecientes. La x cubo, la x a la quinta son crecientes, porque a medida que yo aumento el x, aumenta la imagen. Tomen por ejemplo la verde, el x a la quinta. Si yo tengo que A es mayor que B, fíjense que la imagen de A va a ser mayor que la imagen de B. O sea, va creciendo, va aumentando, se va yendo hacia arriba. Creciente significa que si A es mayor que B, entonces f de A va a ser mayor que f de B. Eso es creciente. O sea, la curva va aumentando, va creciendo. ¿Ya? Y si tú tomas x al cuadrado o x a la cuarta o los de exponente par, por ejemplo esta, aquí hay un sector de la curva que es decreciente, en esta parte. ¿Se fijan? Va bajando la y. O sea, si aquí, por ejemplo, a es mayor que b, sin embargo, f de a va a ser más chico que f de b. Y eso sería decreciente. Decreciente entonces, si a es mayor que b, se está produciendo que f de a es menor que f de b. Eso es decreciente. Y en este sector es decreciente. Ahora, si ustedes toman, por ejemplo, el x al cubo, que era una cosa, a ver, lo voy a dibujar acá. X al cubo era así, ¿ya? Pero si tomo menos x al cubo, se refleja con respecto al eje x. Esto es menos x al cubo, así. Es una reflexión de x cubo con respecto al eje x. Y ahí claramente es decreciente, va bajando la curva cada vez. Así que perfectamente puede ser una curva decreciente. ¿Ya? Así que en ese caso, entonces, la alternativa B, C, perdón, es falsa. La función no puede ser decreciente. Perfectamente puede ser decreciente. ¿Ya? ¿Estamos bien, a pibe? Ya, vamos a la 8. Aquí tenemos que trabajar con esta función x menos 2 a la cuarta más 3. Dice que el gráfico intersecta al eje de las ordenadas, o sea, al eje de las y, en el punto 0,19. Bueno, eso lo podemos ver reemplazando la x por 0. Si yo reemplazo x por 0, me tiene que dar y igual 19 para que pase por este punto. Si yo reemplazo x por 0, esto me da menos 2 a la cuarta, que está entre paréntesis, sé que me da 16 más 3, 19. O sea, el i efectivamente es 19. Así que está bien. El gráfico está pasando por ese punto, porque si yo reemplazo x por 0, me resulta que el i vale 19. O sea, este punto está cumpliendo con esta ecuación en buenas cuentas. Si ese punto satisface esta ecuación,
entonces el gráfico pasa por ese punto. Veamos la 2. Bueno, este era correcto. El gráfico no intersecta el eje de la abscisa. El eje de la abscisa es el eje X. Cuando el gráfico corta el eje X, por ejemplo acá, el y vale 0. Cuando todo gráfico de cualquier función corta el eje de las X, en ese puntito y vale 0. ¿Y qué pasa si yo reemplazo por 0 acá? Si tú resuelves la ecuación y paso para allá, llegas a esta parte que es imposible porque toda cosa, todo número real elevado a 4 es mayor o igual que 0. Esto es una expresión mayor o igual que 0. Es imposible que sea igual a menos 3. Ahora uno puede decir, ¿y qué pasa si saco raíz cuarta? Por ejemplo, más menos, raíz cuarta de menos 3. Es que raíz cuarta de menos 3 no existe porque no hay ningún número que a la 4 te dé menos 3. Es decir, no hay ningún X que cumpla esto. Por lo tanto, el gráfico no corta el eje de la abscisa. Ahora, esto tú también lo puedes ver analizando el gráfico de esta función. A ver, paso a explicar. El gráfico de x a la cuarta era así. Si a la x le resto 2, esto pasa para todas las funciones, el gráfico se va a correr 2 unidades a la derecha. O sea, este es el gráfico de x menos 2 a la 4. Si tú le restas 2 a la x, el gráfico se corre 2 a la derecha. Y si le sumo 3, el gráfico se va a levantar 3 unidades hacia arriba. O sea, este es el gráfico de x menos 2 a la cuarta más 3. O sea, tomé el gráfico de x a la cuarta. Como se le restó 2 a la x, acá, se corre 2 a la derecha. Después se le suma 3, eso va a implicar que el gráfico se corre 3 unidades hacia arriba. Así que es un gráfico así. ¿Ya? Y como se dan cuenta, en este gráfico uno se puede al tiro afirmar que no corta el eje de las x, porque está sobre el eje x, está hacia arriba. Así que no corta el eje x y no tengo para qué hacer la ecuación. Bueno, todas las funciones pares tienen eje de simetría. El eje de simetría es esta línea, que en este caso está pasando por el 2. Así que esta recta es la x igual 2. Por lo tanto, sí tiene eje de simetría y es x igual 2. ¿Ya? Todas las funciones pares de exponente par, digo, tienen eje de simetría. Si volvemos a nuestros gráficos, esta tiene eje de simetría, que en este caso es el eje Y. Fíjense acá, el x al cuadrado y el x a la cuarta tienen el eje de simetría, pero las funciones de exponente impar, como el x al cubo, que es la verde, no tiene eje de simetría. Es decir, las x elevado a par tienen eje de simetría, pero las de elevada a impar no tienen eje de simetría. ¿Ok? Voy a recalcar algo que dije acá, por si alguien no ha visto esta materia. Si yo tengo, por ejemplo, y igual x cuadrado, que es una parábola así, ya, y pongo menos x cuadrado, ya vimos que ese gráfico se reflejaba con respecto al eje x, o sea, iba hacia abajo. Esto es menos x cuadrado. Si coloco x más 3 al cuadrado, entonces este gráfico se va a correr 3 unidades a la izquierda, porque le estoy sumando 3 a la x. Y si yo le sumo a la x, el gráfico hace lo contrario. Cuando uno suma, uno se corre a la derecha.
Pero el gráfico hace lo contrario. Si le sumo 3, se va 3 unidades a la izquierda. O sea, te queda así. Sin embargo, si hubiese hecho x más 4 al cuadrado, o sea, por ejemplo, con un menos, x menos 4 al cuadrado, se habría corrido el gráfico 4 a la derecha. Ahora, si le hubieses puesto un menos adelante, entonces el gráfico quedaría hacia abajo. ¿Ya? Este sería menos entonces x menos 4 al cuadrado. Y por último, si tengo, por ejemplo, algo así, esto lo voy a volver a decir en la próxima clase, que es de función cuadrática, ¿ya? Por si acaso. Y ahí lo vamos a ver en más extenso. Ese menos 2 significa que el gráfico se corre 2 a la derecha. Este menos está indicando que la parábola va hacia abajo. Y este más 3 es que se corre 3 hacia arriba. Eso sería un gráfico así. Así sería el gráfico de la parábola. ¿Ya? De esto. Como les digo, esto lo vamos a recalcar la próxima clase, que vamos a ver función cuadrática. Buena pregunta. ¿Cómo saco el eje de simetría? Como acá, si tú tienes, por ejemplo, supongamos que tengo este gráfico, por ejemplo, le he dado 4, da lo mismo. El eje de la cuarta era así, te corres 5 a la derecha y 7 hacia arriba. Sería así. Este es el gráfico de esta función. El eje de simetría es x igual 5. Siempre va a pasar por el número que aparece ahí, pero cambiado de signo. Si dice menos 5, tú le pones 5. Se dice, qué sé yo, más 3, el eje de simetría es x igual menos 3. Es lo contrario que sale aquí. Esto no sirve de nada porque es el corrimiento vertical. Lo que me interesa es el corrimiento horizontal. Repito, si le pones más 3, entonces el eje de simetría es menos 3. ¿Ya? Entonces aquí, como era menos 2, el eje de simetría es x igual 2. Vuelvo a lo que dije al principio de la clase. Eh, por ejemplo, esto de corrimiento, de los corrimientos de los gráficos, no hay ninguna pregunta en el modelo. Entonces los alumnos dicen, pero esto no lo van a preguntar. Demonios, ¿quién te ha dicho que no lo van a preguntar? Que no salga en el modelo no significa que en la prueba del fin de año o cuando se tome, porque de la verdad que ya ni se sabe cuándo se va a tomar, perfectamente te pueden preguntar algo con corrimiento. Te pueden preguntar cuál es el gráfico que corresponde al de esta función. Y como no salió en el modelo y no lo estudiaste, no, pues sí, como les dije al principio, tienen que estudiar todas las formas posibles de pregunta. Ya, sigamos. Tengo esta función que me dan que es la temperatura. La temperatura es 90 menos 10T, donde T es el tiempo transcurrido en minutos, desde el instante en que fue vertido. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones son verdaderas? La temperatura disminuye en función del tiempo. Bueno, este ejercicio lo puse, a pesar de que ya se conoce bastante este ejercicio, pero lo quería explicar por lo siguiente. Esta función es de la forma mx más n, x la variable que en este caso es el tiempo. El m es la pendiente, que en este caso es menos 10. Esta es una función afín cuya pendiente es menos 10. Y el 90 es el, entre comillas, el n, que es el corte con el eje y. Entonces, gráficamente, lo que está ocurriendo es que este es un gráfico, aquí está el tiempo, que es en minutos, y la temperatura. Entonces, está cortando al eje y, que es este, para el 90, en el 90. Y la pendiente es menos 10. ¿Qué significa que la pendiente sea menos 10? Que en buenas cuentas,
la temperatura va bajando 10 grados. Eso significa que la pendiente es menos 10. La temperatura va bajando 10 grados por cada minuto que pasa. Eso significa la pendiente. Porque la pendiente es la variación de I con respecto a la variación de X. El I acá es la temperatura. O sea, la temperatura está bajando 10 grados cuando hay una variación de X en 1. O sea, cuando el tiempo varía en 1. El tiempo acá son minutos. O sea, si los minutos aumentan en 1, la temperatura baja a 10. Eso es gráficamente, se los quiero explicar así para que lo entiendan mejor. Es decir, si pasa un minuto, fíjense acá, quedaría 90 menos 10 por 1, que sería 80. ¿Ven? Por cada minuto bajó 10 grados. Después, al segundo minuto, sería 90 menos 20, 70. ¿Se fijan? Va bajando. Cada vez que el tiempo aumenta en 1, la temperatura baja en 10. Eso está indicando la pendiente. La pendiente es cómo varía Y cuando varía X. Es la variación de Y con respecto a X. ¿Ya? Si que la temperatura disminuye, ya sí, pues lo cacho al tiro por la pendiente. La pendiente es negativa, entonces va bajando. Si la pendiente es negativa, es que va bajando el I, en este caso la temperatura. El líquido fue vertido a 90 grados, sí, porque parte en 90, porque si tú reemplazas el tiempo por cero, te queda 90. O sea, parte en 90 cuando el tiempo es cero. Y la temperatura del líquido disminuye a razón de 10 grados por minuto. O sea, si uno entiende bien qué significa esto, estas respuestas las puede hacer bastante rápidas sin darse valores. O sea, ¿qué significa que la pendiente es menos 10? Que la Y, o sea, la temperatura está bajando 10 grados por minuto. Eso significa. ¿Mm? Y lo pueden hacer mucho más rápido. Además que perfectamente en este ejercicio te pueden preguntar el gráfico y no preguntarte estas cosas de aquí. Entonces, por eso hay que tener bien claro qué significa cada una de las cosas. Así que aquí eran las tres. Ya, vamos con la 10. Un taxista cobra por un recorrido de 2 kilómetros un monto de 1.450 y por un recorrido de 1,5 kilómetros cobra 1.150. La pregunta es, ¿cuánto cobrará por 3,5 kilómetros? Eh, Miren, acá no hay una proporcionalidad directa, ¿eh? No lo traten de hacer como proporcionalidad directa porque no les va a funcionar. Y se los voy a explicar por qué. Miren, si yo grafico esto dentro de lo posible, ¿eh? Tenemos que para 1,5 me cobran 1.150 y para 2, 1.450. Entonces, la verdad es que si yo grafico esta recta, no tengo idea si va a pasar por el origen o no. O sea, yo no puedo saber que esta cuestión es una función eh, lineal. Y si no es lineal, no hay proporcionalidad. ¿Mm? Ahora, si yo hiciera 1,5, me cobran 1.150. 2, ¿cuánto me cobran? Eso probablemente no te va a dar 1.450. ¿Ya? Así que no hay proporcionalidad directa. Ya, y si no hay proporcionalidad directa, ¿cómo lo hago? Bueno, hay varias formas. Una forma es, por ejemplo, hacer lo siguiente. Perdón. Mire, una forma de hacerlo es lo siguiente. Acá hay 0,5 kilómetros. En 0,5 kilómetros aumentó 300 pesos. ¿Se fijan? O sea, si hay una variación en los kilómetros de 0,5,
en el precio hay una variación de 300. O sea, lo que yo sé es que por cada 0,5 kilómetros va a aumentar en 300 pesos. Eso significa que en un kilómetro me van a cobrar 600 pesos. Ahora, yo quiero saber cuánto me cobrarían por 3,5 kilómetros. Entonces, quiero saber en 3,5 cuánto me van a cobrar. Entonces, una forma de hacerlo es decir, ya, si en 2 me cobraron 1.450, en 3,5, del 2 al 3,5 hay una variación de 1,5 kilómetros. Y en un kilómetro me cobran 600 y en 0,5 300. O sea, esto debería aumentar en 600 más 300, que eso es 1,5 kilómetros. O sea, 1,5 kilómetros debería aumentar en 900 pesos. Y como aquí hay una diferencia de 1,5, tendría que sumar 900 acá. Y eso me da 2.350. Así que esa sería la respuesta. En 3,5 me deberían cobrar 2.350. Ya, pero si fuera una pregunta más complicada y yo no pudiese hacerlo porque aquí justo el 3,5 es la suma del 2 más el 1,5, si no lo pudiese hacer así, entonces habría que sacar la función, esta función que es una recta. Eso te lo dicen acá, se considera un modelo lineal. Si no dijera esto, que es un modelo lineal, no podría hacerlo con una recta, obviamente. ¿Ya? Entonces ahí vamos a sacar la ecuación de la recta y para eso vamos a recordar cómo se saca la ecuación de una recta. ¿Ya? Aunque esto lo vamos a ver con más detalle cuando veamos geometría analítica. Pero en fin, aquí hay dos puntos. El 1,5 va al 1150 y el 2 va al 1450. Tengo dos puntos de la recta, este y este. Entonces voy a sacar la ecuación de la recta que pasa por estos dos puntos. Entonces saco la pendiente de esta recta que era y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Así sacaba la pendiente de una recta. En este caso voy a tomar este como y2 y este como y1, 1450 menos 1150 partido por 2 menos 1,5. Esto es 300 partido por 0,5 y esa cuestión me da 600. Y como les dije la otra vez con la cuestión de la temperatura, ¿qué significa que la pendiente sea 600? Que la pendiente sea 600 partido por 1, digamos, es la variación del I con respecto a la variación de X. El I es el precio, el X son los kilómetros. O sea, si yo ando un kilómetro, el precio varía en 600 pesos. Eso es lo que te está diciendo la pendiente. Ya, pero saquemos la ecuación de la recta. Podríamos usar esta fórmula, I menos I1 igual a M por X menos X1, y eso corresponde a la ecuación de una recta que pasa por el punto X1 y 1 y tiene pendiente M. Esto se llama la ecuación punto pendiente. O lo pueden hacer con otro método. Ya, X1 y 1 es un punto, por ejemplo este, X1 y 1. X1 vale 2 y el Y1 1450. Reemplazamos Y1 por 1450. Podría haber tomado este otro punto también, ¿eh? Pero como tiene ese 1,5, prefiero hacerle el quite de los decimales. La pendiente ya la sacamos, que era 600, y el X1 es 2. Y ahí tengo la ecuación de la recta. 600 por X, esto 600 por 2, 600 por X, 1450 menos 1002 son 250. Y esa sería la ecuación de la recta. Y con eso tú puedes sacar esta función. Luego esta función era 250 más 600 por X. ¿Ven? Y así pueden sacar la función, en este caso, se dan cuenta que es una función afín, no lineal, porque está ese 250. ¿Ya?
Eso significa que si tú andas 0 kilómetros, 600 por 0 más 250, eso te da 250. O sea, esta pasa por aquí en el 250. ¿Mm? Con 0 recorrido te cobran al tiro 250, por eso no es proporcionalidad directa. Bueno, en fin, ¿cuánto te cobran por 3,5 kilómetros? Reemplaza X por 3,5, 600 por 3,5 más 250. ¿Ya? Y eso te da, eh, todo esto, si ustedes hacen el cálculo, da 2350, que es lo mismo que calculamos acá. Así que la respuesta es la E. Bueno, vamos a detenernos un poquito. Si tienen alguna duda. ¿Estamos bien? Bueno, después pueden ver el video varias veces. O si no, me pueden hacer una pregunta después en la semana. Muy buena pregunta, Rena Sler. ¿Por qué dice que es un modelo lineal? Ya, no es lo mismo decir modelo lineal que una función lineal. No es sinónimo. Modelo lineal significa que el gráfico es una recta. Eso es un modelo lineal, que podría ser perfectamente una función afín o una función lineal. Modelo lineal no es equivalente a una función lineal. Sí, mañana hay consulta de 1 a 2 para la gente del preuniversitario. ¿Ya? Negri, ¿entendiste? Modelo lineal no significa que sea una función lineal, que el gráfico es una recta, ¿no? Buena pregunta. Ya, aquí nos vamos a meter en otra cosa. ¿Cuál de estos gráficos podría representar a esta función? Con dominio al conjunto de los números reales y de su número real distinto de 0 y distinto de 1. A ver, eh, como les dije antes, este de acá indica el corte con el eje Y, porque esta función es una función afín. Entonces, este n es el corte con el eje Y o se llama también el coeficiente de posición. O sea, corta el eje Y esta función en el D. O sea, podría ser esta, 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 esta. Esta no, porque está cortando el eje Y en menos D. Así que ya no puede ser el gráfico E. Ahora, la pendiente es el que acompaña a la X. Luego acá la pendiente es D. O sea, esta función tiene pendiente D. Hay que ver en cuál de estos gráficos la pendiente es D. Ya lo voy a anotar acá. Quiero llegar a un gráfico con pendiente D. Bueno, acá lo pueden hacer de varias formas. Miren, este gráfico de acá, bueno, una forma rápida de sacar las pendientes es sacar la variación de Y con respecto a la variación de X mirando los triangulitos que se forman. Tomen estas distancias en sentido positivo, no pesquen ese menos. Esto mide D y en distancia esto es D. No pesquen el menos D, pesquen en valor absoluto, esto es D. Luego, esta pendiente es la vertical, la variación de Y, partido por la variación de X. Y eso te da 1. O sea, este gráfico tiene pendiente 1, no menos 1, porque va hacia arriba. Cuando una gráfica va hacia arriba de una recta, tiene pendiente positiva. Cuando va hacia abajo, tiene pendiente negativa. Entonces, repito, el, el gráfico de, perdón, este gráfico tiene pendiente 1 positivo, porque es D partido por D en distancia, pero va hacia arriba. Así que tiene pendiente positiva. Así que este tiene pendiente 1.
no pendiente D, que es lo que yo quería, así que este no es. Esto tiene pendiente D partido por 1. Acá el D es positivo, entonces esto me estaría dando positivo, pero esto tiene pendiente negativa, así que esta pendiente es menos D. Repito, esta variación de Y es D, la variación de X es 1, pero acá el D es positivo y este me estaría dando una pendiente positiva. Y con el gráfico yo sé que la pendiente es negativa, así que tiene que ser menos D. Entonces, este gráfico tiene pendiente menos D, pero yo quería que la pendiente fuera D, así que este tampoco está correcto. Fíjense acá, esto es D y esto es D, vertical D, partido por horizontal D, eso me da 1, pero la gráfica va hacia abajo, así que tiene pendiente menos 1. Así que esta pendiente es menos 1, no D, así que tampoco es esta. Así que la correcta es esta. Veamos por qué. Esto es D, esto es 1. La vertical es D, la horizontal es 1. Pero fíjense que acá el D es negativo, porque está bajo el origen. El D es negativo. Entonces esto me está dando negativo. Y la pendiente es efectivamente negativa porque va hacia abajo. Así que la pendiente es D. Así que esta es la correcta. Ahora, yo se lo expliqué con las variaciones y con los triangulitos, pero podrían hacerlo también sin eso, y a lo mejor les va a quedar más claro, tomando solamente los puntos. Este es menos 1,0, este es 0,d, la pendiente es la diferencia de las y partido por la diferencia de las x. Restan las y de menos 0 partido por 0 menos menos 1. ¿Se fijan que les queda d partido por 1? Y les da automáticamente d. O sea, esta pendiente es d. Así que esta es correcta. O sea, este es el gráfico que corresponde a esta función. ¿Ya? Bueno, para calcar lo que he dicho, yo sé, al que no le enseñaron pendiente viendo las variaciones, es un poco extraño, pero se los voy a explicar con un par de ejemplos más. Por ejemplo, en este gráfico, quiero sacar rápido la pendiente. La variación de y es 5, la diferencia de y es 5, la diferencia de x es 3, pero esta recta va hacia abajo, así que tiene pendiente negativa. Luego la pendiente es menos 5 tercios. Si fuera, por ejemplo, no sé, ahí, supongamos que esto es menos 3 y este es menos 2, tomo esta distancia en valor absoluto como distancia nomás, es 2, en la x es 3, pero la recta va hacia abajo, así que tiene pendiente negativa, así que es menos 2 tercios. Y así lo puedo sacar más fácil. Sí, Negris, también puede sacar la intersección de x igualando la función a 0. Sí, eso es cierto. Ujú. Si tengo esta función y quiero saber dónde corta al eje y, reemplazo x por 0. Si tú reemplazas x por 0, el y te sale d. O sea, el gráfico tiene que cortar al eje y en el d. Hoy nos quedó harto por ver. Me queda 5 minutos. Primera vez que me atraso tanto. Ya, miren, voy a saltarme al 13. Esta guía queda ahí en, el, en la página web si después la quieren descargar. Miren, aquí hay dos empresas. Les puse Fotopia y Kerox. En ellos cobran un cierto monto por fotocopia, lo que incluye la mantención y los insumos de las máquinas fotocopiadoras.
Fotopia cobra mensualmente 15 pesos por fotocopia, sin cargo mínimo. O sea, Fotopia me está cobrando 15 pesos por la cantidad de fotocopia, o sea, 15x. Y Xerox cobra 12.000 fijo más 10 por fotocopia, o sea, 10 por X. Y esas serían las funciones que me determinan los gastos que hay en cada una de estas empresas, cuando X es la cantidad de fotocopias. Entonces, lo que yo les quería explicar acá, que todos estos ejercicios, si uno entiende bien la gráfica de estas funciones, los puede sacar mucho más rápido. Porque te dicen, para las 2.400 fotocopias, ambas empresas cobran lo mismo. Ya, habría que reemplazar, por ejemplo, 2.400 aquí y 2.400 acá y ver si te da el mismo valor. Si el número de fotocopias mensuales de la empresa es superior a 3.000, le es más económico trabajar con Fotopia. Bueno, lo que hacen algunos alumnos acá, como es superior a 3.000, se dan algún valor. Por ejemplo, 4.000. Y reemplazan 4.000 aquí y 4.000 acá y ven quién les da mayor. Igual acá, menos de 2.000, ya, supongamos 1.000. Se dan 1.000 aquí, 1.000 acá y lo comparan. Pero yo se los quiero explicar con gráficos, porque es bueno entenderlo así también, para poder sacar otro tipo de ejercicio más fácil. Miren, Fotopia es una función que es lineal, porque es 15x, o sea, m por x, no hay un n. Entonces, es una función lineal. ¿Ya? O sea, parte ahí del origen. Esta es la función 15x, lineal. La otra tiene un n de 12.000, o sea, parte acá en 12.000, pero tiene una pendiente de 10. Esta otra tiene una pendiente de 15. Eso significa que esta va creciendo más despacio que esta. Es decir, es menos inclinada que esta, porque la pendiente es menor. Entonces, así. Entonces, lo que les quiero explicar, que esta de acá es la que pasa por el origen, que es Fotopia, y esto es Xerox. ¿Por qué se lo explico así? Porque en otro ejercicio les pueden pedir el gráfico que representa lo que cobra cada una de las empresas. Ahora, repito, como esta tiene pendiente 15 y esta tiene pendiente 10, entonces Xerox está menos inclinada porque tiene una pendiente menor. Y corta el eje Y en el 12.000. Entonces tiene que haber un punto donde las dos coinciden, donde valgan lo mismo, que es este. Entonces, veamos cuando estas dos cosas son iguales. Entonces, las igualamos y hacemos la ecuación. Ya, te queda 5x igual 12.000 y eso te da 2.400. O sea, para las 2.400 fotocopias van a cobrar lo mismo. Entonces, esta es correcta. Ahora, ¿qué pasa si tuvo un número superior a 3.000 por acá? Te das cuenta que el gráfico de acá, de la K, de Fotopia, va a ser mayor que Xerox. O sea, Fotopia en este sector me está cobrando más caro. Entonces, para números superiores a 3.000, dice que es más económico trabajar con Fotopia. No, es más económico el K, Xerox, porque está más abajo la curva. Así que esta es falsa. Y si una oficina imprime menos de 2.000 fotocopias, o sea, por acá, les conviene Xerox. No, le conviene la F. La F es la de acá. Esa está por debajo. Y como esta curva está por debajo, me conviene más ella porque está dando un valor menor. ¿Ya? Así que la respuesta es solo uno. Entonces, así gráficamente yo puedo saber cuál es correcta. Ahora, sí entiendo que ustedes también pueden darse valores y con eso responder la pregunta. Si eso lo entiendo. Y yo también lo hago así de repente. Pero me interesa que entiendan gráficamente por una cosa concepto para poder sacar otro tipo de ejercicio, qué es lo que está ocurriendo con los gráficos. ¿Ya?
Sobre todo porque esta pregunta podría haber sido sin numerito y poderle haber dicho, qué sé yo, Fotopea cobra A más BX y la otra cobra C más DX y B es menor que D. Ahí, ¿cómo te va a dar valores? Entonces, en ese caso hay que analizar quién es B y quién es D. B y D son las pendientes. Entonces, ahí hay que hacer todo un análisis. Y para eso hay que cachar bien esta cosa. ¿Ya? Por eso se lo explico de esa forma. Ya, vamos a quedar hasta el 15. Estos son bien cortitos. Esto es algo parecido a lo que salió en el modelo de ayer. Tengo una función f y f a la menos 1 la inversa. Bueno, supongamos que este conjunto es A, este es B, y para acá va la función f, y al revés es la función inversa. Me dicen que la imagen del 5 es 10, el 5 va a parar al 10, y fíjense acá, la imagen inversa de f, o sea, la inversa de f, la que va para acá, es tal que la imagen del 3 es el 6. O sea, el 3 va a parar acá al 6. La inversa va haciendo el camino contrario. O sea, la inversa de 3 es 6, va para acá. O la imagen del 6 es 3, si lo ves al revés. O sea, lo que quiero decir que f a la menos 1 de 3 es 6. O visto al revés, f de 6 es 3, que sería yendo el camino de izquierda a derecha. Bueno, entonces, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale la imagen inversa de 10? La imagen inversa de 10 es hacer el camino contrario, de aquí para acá. La imagen inversa de 10 es 5. La imagen del 6 es 3. ¿Y qué es esto? Bueno, f a la menos 1 de 2, eso es 2, porque f y f a la menos 1 hacen lo contrario. Estas se anulan. Siempre f y f a la menos 1 se van a anular. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la imagen inversa de 2, supongamos que este es 2. La imagen inversa de 2, supongamos que es x. Esto es x. Pero ¿qué es f de x? F de x es 2. O sea, al final me queda un 2. O sea, estos se anulan. La imagen inversa va a ir para acá. ¡Pah! Y después actúa la f. ¡Pah! Entonces te la vuelve donde estaba al principio. O sea, estas se van a anular. O sea, esto chao, chao y me queda el 2. Así que te queda 5 más 3 más 2. Así que la respuesta es la 10. Eso salió ayer en una pregunta del modelo. Y vamos con la 10. Quiero calcular la inversa de esta función. Entonces, para calcular la inversa hay que seguir dos procedimientos típicos. Primero, despejar la x. Este es y. Ya, despejemos la x. Paso restando. Saco raíz cúbica. Y despejo la x. Listo. Ah, una cosa, cuando ustedes sacan raíces impares, no tienen que poner más menos. ¿Ya? Como esta es una raíz cúbica, colocan solamente un valor. No colocan más menos. Bueno, ya despejé x. Bueno, ahora cambia la x por y la y por x. Porque la inversa, si la función f, el x iba a parar al y, en la otra, la y hace el papel de la x y la x pasa el papel de la y. O sea, la inversa voy a cambiar la y por x y la x por y. Y esa es la inversa. Entonces, la inversa, o g a la menos 1 acá, sería 2 más raíz cúbica de x menos 1. ¿Y dónde está eso? 2 más raíz cúbica de x menos 1. Y este.
Es el procedimiento que hay que hacer para cuando calculas tú la inversa. Tienes que despejar la x y después cambiar la x por y la y por x. ¿De acuerdo? A los que no sabían calcular la inversa. Siempre el gráfico de la inversa y la función directa son reflejos de la recta y igual a x. Siempre pasa eso. O sea, si yo tengo, por ejemplo, la recta y igual a x, esta es la recta y igual a x, y supongamos que este es el gráfico de la función f. Entonces, el gráfico de la función inversa va a ser así. Van a ser simétricos respecto a la recta y igual a x. Siempre va a pasar eso. ¿Ok? Bueno, vamos a quedar hasta acá. ¿Alguna cosa que me quieran decir? Vimos varias cosas, ¿eh? O sea, yo estoy consciente que estudiar funciones no es para las dos clases que vimos, es para mucho más. Pero bueno, es el tiempo que contamos. Se fueron todos. Estoy hablando solo, parece. Bueno, acá por ejemplo, mientras me contestan ustedes, les voy a seguir explicando. Por ejemplo, ¿cómo es el gráfico de la inversa de esto? Este punto del 1,0, como este es el 1,0, en la inversa debería verse en el 0,1, porque se da vuelta. El x, y queda en el y, x. O sea, lo van a ver ahí. Ese puntito en la inversa lo van a ver acá. Y este que es 0,-3, en la inversa van a ver en el -3,0 porque se invierte. Entonces, así el gráfico de la inversa. Ahora, si ustedes aplican lo que les dije antes, los dos gráficos deberían ser simétricos con respecto a la recta igual a x. O sea, siempre f y f a la -1 son simétricos respecto a la recta igual a x. Oiga, en la próxima clase recuerden que están cordialmente invitados porque vamos a ver función cuadrática. Fue larga la clase, intensa, lo tengo súper claro, chiquillo, pero vimos bastantes cosas. ¿Mm? Isabel, ¿a qué te refieres con que dará las clases que faltan después? Ah, perdón, estoy leyendo mal. Dará las claves que faltan. Sí, claro, no hay problema. Ya pues, hemos terminado por hoy. Y la próxima clase, la clase número 10, vamos a ver función cuadrática. Después que terminemos función cuadrática, ya empezamos con geometría. Viene una clase de transformación isométrica, después una clase de geometría analítica, después una de geometría de proporción, una de homotesia. Ese es el camino que viene. ¿Ya? Perfecto. Isabel, usted está, Belén, está en el preuniversitario porque ahí se las puedo dar. ¿Ya? Bueno, gracias por la audiencia a las casi 50 personas que estuvieron hoy día. ¿Mm? Buen fin de semana, ¿ya? Y recuerden meterse al Preuniversitario 21 temas, ahí me pueden hacer preguntas durante la semana. Chao chicos, que descansen, nos vemos.